La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Qué piensas, sí, que hay o que se puede crear en la mente de tu hijo, de tu nieto, de tu familiar que aún no conoce el Señor? Porque en el momento de pronto no está recibiendo este tipo de información, sino que en su casa, sino que de pronto en videos, en YouTube o en cualquier tipo de información está recibiendo esta otra información. ¿Qué idea puede sacar la persona acerca de Dios? El mensaje se llama El conocimiento de Dios es vida. Vamos a ver el video. Apágala. 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 No, apágala. Eso. ¿Qué tal el libro, señor? Algo técnico para mi gusto. Me gusta más el caos un poco, pero aunque tiene una buena receta de agujero negro. Estupendo, señor. ¿Qué pasa allí? ¿Qué están haciendo ese chiquitín? Son tan graciosos. Y ahora soltando ese palo. ¿Qué cositas más graciosas? Maldita sea. Eso es fuego, Jeffrey. Yo no he dicho que pudieran hacer eso. El fuego lo doy yo. ¿En qué maldito periodo está? Creo que unos 200.000 años antes de cuando deberían recibirlo, señor. Pues entonces apágalo. Sí, señor. ¿Dónde está? Con cada pisa. Mándalos de nuevo a sus cuevas. Sí, señor. A todos. Sí, habrá que reducirles el cerebro otra vez. Oh, por el amor de Dios, ¿y ahora qué? Creo que es una danza de la lluvia, señor. Se nos ha olvidado apagar la sequía. ¿Sí? Muy bien. Debe ser lo de agua, por Dios. ¿De verdad? Sí. ¿Están muertos de sed? Se lo agradece, señor. Dios misericordioso, ¿eh? Se emocionan tanto con las cosas más pequeñas. ¿Verdad que sí? Vayan en círculo. Hágalo otra vez, Jeffrey. Écheles más. Mira cómo se mueven con sus pequeños taparrabos. Hágalo otra vez. Por favor, disculpan alguna frase que el tipo ahora va a soltar que no es como muy, sí, muy apta. Suelte la plaga, Jeffrey. Señor. Que suelte la plaga.
God quiere decir Dios. God quiere decir Dios. Lucifer acaba de enviar esta botella. Es un Saturn de Alter 56. Sí, es genial. Bueno, también envió su carta habitual al Señor. Se ofrece a arreglar las cosas y le recuerda que si alguna vez elige Satán, tiene una bolera llena de bonos. Ese edificio. ¿Le vio? Ah, sí. La torre Ashley, señor. Vente de fuego. Quiero ver lo que hacen. Enseguida. Vamos, venga. Buen disparo. Allá va. Míralos de nerviosos, subiendo escalones. Correteando con sus pequeñas piernas. Oh, es calentito, ¿verdad? Oh, qué buenas piernas. Están asustados por el fuego, le tienen miedo. Vaya, fíjate, córrete, vamos hacia arriba. Mira, están hasta ahí en el tejado. Estamos atrapados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir de aquí. ¿Qué crees que estarán pensando? Me imagino que sus familias, señor. Lo que hicieron mal en sus vidas y lo que harían si se les diera la oportunidad de vivir. Señor. Entiende la cosa que da vueltas. El tornado. Tornado, señor. Tornado. Sí, eso. Me encanta eso. Son bastantes casualidades en la vida, señor. Demonios, Henry. Que todo el planeta con la mierda. Esa parte es maluca ahí, pero bueno, por favor, disculpen ahí. Estos pequeños teleñecos ni siquiera han encontrado el resto de universos que hizo un maldito sábado por la noche. Envía el puñetero tornado. Ahora mismo, señor. Sí. Bien, apágalo, Jeffrey. Quítalo ya. Muy bien, señor. Jesús, Dios santo. ¿Intentas matarme? ¿Me consigue algo de esa tostada con eso, mermelada? Muy bien, señor. Ahora mismo. Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahí queda el video de algo. Podemos prender luces, por favor. Gloria a Jesús. De algo que usted está viendo allí, digamos, en un video, ¿sí? Hay un personaje que se me escapó el nombre, porque esta mañana estaba estudiando o mirando a ver qué decía acerca de él. Porque esto es lo que raya ya un poco con la cuestión de apostasía, ¿sí? Esto es lo que literalmente está llevando a que haya tanta persona escéptica, que usted ha escuchado en ocasiones diciendo, si Dios existe, entonces, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué los niños mueren? Hay cosas que compaginadas con esas, por decir algo más, la manipulación del hombre, ¿cierto? Damos a entender las noticias cuando hablan ayer hablaban, por ejemplo, de los muertos allá en Palestina, ¿cierto? En esta parte, pues, de donde está Hamas y todo esto. Mencionan tantos muertos y resulta que eso manipulado, nunca te dicen ni han muerto tantos terroristas, no. Mencionan, han muerto tantas personas.
¿sí? Pero no te muestran, digamos que en parte también Dios utiliza a Israel para impartir justicia en esa parte de aquellos que le tienen personas secuestradas, pero no las quieren soltar, ¿sí? Entonces, bajo ese enfoque, la gente comienza a odiar a la nación de Israel por manipulación informativa, ¿sí? Sabemos que se cometen errores también, sí, eso es una verdad. Pero también el maligno, aprovechando todo esto que está pasando en el mundo, y por eso viene esa parte tan especial de tener cuidado en qué están recibiendo nuestros hijos. Porque qué les dijera yo si esto de pronto lo presentan en un colegio y el papá cristiano por aquí en su casa o el padre de familia en su casa ni cuenta se da de la idea que están sembrando en el corazón de sus hijos acerca de lo que puede representar Dios, ¿sí? Para una mente perversa, miren, ahí está diciendo que Dios se alegra, que Dios se siente feliz y dichoso, ¿en medio de qué? En medio del caos, en medio de circunstancias pues de contrariedad, en medio del dolor humano, porque aquí nos muestran a un Dios que se alegra, ¿cierto? Que Él disfruta viendo cómo las personas están sufriendo. Cuando nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que es todo lo contrario y que simplemente es fruto de estar alejados de Dios, ¿sí? Apartados de mí nada podéis hacer, dice la Escritura, que el ser humano está trayendo para ti, para sí mismo, todas esas calamidades que hoy se están viviendo en el mundo. Precisamente es fruto de la independencia que el hombre ha tomado, ¿cierto? De su creador, de seguir la instrucción, de seguir el mandamiento de Dios, del desconocimiento de Dios, porque aquí lo que están impartiendo es un conocimiento torcido para que la gente crea la mentira, ¿sí? Y como dice la Escritura, y es bien delicado porque en lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Lo que Sandra expresaba, enseñaba acerca de la manifestación de la Trinidad, los grandes milagros y señales, resulta que se va a manifestar y está muy cerca de manifestarse ese tiempo donde literalmente la ira de Dios va a ser más notable. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la ira de Dios no tiene que ver solamente con que hayan guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, como dice Dios, como decir, Dios quitó sus ojos de sobre la tierra y tinieblas comienzan a cubrir la tierra, oscuridad las naciones, la maldad se multiplica a causa de que Dios ya no coloca sus ojos sobre la tierra, ¿sí? Inclusive la Biblia dice, mis ojos pondré sobre los justos de la tierra, ¿sí? Pero al que hace la maldad, Dios ahí no tiene por justicia, no tiene cómo, ¿sí? Cómo protegerlo, ¿sí? Entonces lo que dice la Escritura precisamente es que una de las manifestaciones de la ira de Dios es la que está por llevarse a cabo. ¿Cuál es? La Biblia dice que Dios enviará un poder engañoso para que crean más la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Lo comparaba con el hecho en la casa de ese padre que su hijo no le hace caso y no le hace caso y no quiere escuchar el consejo y no le hace caso, que llega un momento determinado donde el padre le dice a su hijo, vaya y haga lo que le dé la gana, disculpen la expresión ahí, haga como usted quiera entonces. Ya el papá sabiendo que al hijo le va a ir mal, ¿sí? Porque literalmente lo está entregando en la Biblia a un poder engañoso. Lo que quiere decir que lo que hablaba Sandra, ¿cierto? Los grandes milagros y proezas, literalmente los va a hacer también el maligno. ¿Permitido por quién? Por Dios, por Dios. Por eso cuando uno habla con la gente y le dice Dios puede engañar o Dios puede mandar engaño, pregúntele a 10 personas y verá que 9 le van a decir no lo haría. Y cuando usted se va a la Biblia se va a dar cuenta que Dios mismo va a permitir eso a causa de ¿qué? De la maldad y el endurecimiento del hombre. Entonces Dios mismo va a decir, hagan como ustedes quieran. Y ahí les mando un poder engañoso, ¿para qué? Para que se pierdan todos los que no creyeron a la verdad. Contradecir eso, lo digo con todo respeto, es contradecir la Escritura. Porque usted lo puede leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y la misma Biblia dice que la imagen de la bestia hará grandes milagros también. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y ella va a hacer milagros y señales. Eso lo dice para el tiempo final, ¿sí? Para el tiempo final. Por eso, mis hermanos, viene esta reflexión que siempre llévela a su corazón y compártala con otros. Para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Cristo Jesús? Porque es bien difícil de entender de esas cosas que uno dice, pero
como que nos contradecimos hay veces, ¿sí? Decimos que para nosotros Jesucristo es Dios, pero resulta que no lo queremos conocer porque no leemos la Biblia o no pasamos tiempo con Él y es nuestro creador. Entonces, en ese dilema es que se encuentra mucha gente en las iglesias. ¿De dónde? De Júpiter, porque dicen, no, para mí Jesucristo es Dios, pero no quieren escuchar ni mirar sus consejos, porque están apartados de la Escritura, ¿sí? La misma Biblia dice, escudriñan las Escrituras, Jesús lo dice, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. La vida eterna no es la Escritura como tal, no es la Escritura, es de quien habla la Escritura. ¿Y la Escritura de quién habla? De Jesucristo. La Biblia no murió por usted ni por mí en una cruz, no. Fue de quien habla este libro, quien murió por nosotros en la cruz. Por eso Jesús les dice, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, ¿sí? Eso tiene que ser claro, o no se vaya a entender mal, no vaya a entender que yo le estoy diciendo que no lea la Biblia, o que la Biblia no es, no, la Biblia es la que nos guía para conocer a la persona de Cristo. Porque si para una persona Cristo no es Dios, entonces ¿quién vendría a ser? Porque Él dijo, sí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, si la Biblia y lo que dice la Biblia no es la verdad, entonces, ¿quién sería Cristo? Pregunto, ¿quién sería Cristo? ¿Sí? Cristo sería el más grande mentiroso de toda la historia de la humanidad, porque tendría enredada millonadas y millones de personas. Pero como nosotros sabemos que Cristo es lo que dijo que era, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es que eso tiene que marcar su corazón y mi corazón para entender que Él es el camino. Miren, Él no es un camino, Él es el camino, el único camino al Padre. No hay otro camino. Él es la verdad. No es una verdad. Usted habla con personas en ocasiones, dicen, no, Jesucristo es una manera de vivir. Eso sale de boca, hay veces, ¿de quién? De los mismos creyentes en ocasiones. No, Él es la vida. Él es la vida. El que no está en Cristo está muerto en delitos y en pecados. Está separado de la conexión, de la comunión con el Padre. ¿Sí? Él, mis hermanos, no es una opción. Él es la única salida. Él es la puerta que lleva al cielo. No es una opción. Así que las personas que lo tienen como una opción más están desubicadas. ¿Sí? Él no es una forma de vivir. Él es la vida. Él no es una esperanza. Vengo a presentarle una esperanza viva. No, mi hermano. Vengo a presentarle la única esperanza viva que usted tiene. Porque Jesucristo es la esperanza viva. Sin Él, el ser humano no sabe, primero, ni para qué está en esta tierra. Segundo, no tiene idea para dónde va. Hay gente que puede creer la mentira. No, yo me voy para el cielo. ¿Por qué te vas para el cielo? Porque es que yo soy buena gente y yo no le hago mal a nadie. Ese es el criterio de mucha gente. Y porque yo obro bien. ¿Dónde está en la Biblia o dónde están los anales? Sí, digamos en el conocimiento humano, que a uno lo juzguen por lo bueno que hace. Usted y yo nunca vamos a ir a un juicio por lo bueno que hagamos. ¿A quién llaman a un juicio por lo bueno que hace? A nadie. A nosotros nos van a juzgar es por lo malo que hemos hecho. Y literalmente todos hemos pecado. ¿Sí? Todos hemos pecado. Entonces, ¿dónde está el regalo de Dios? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que presentarnos como pecadores, sino que ahora Dios va a ver a Cristo en nosotros. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. ¿Sí? Entonces, una vez que a la persona, y de eso se trata la evangelización o el presentar el mensaje pastoral en una congregación, en que la persona entre más conozca de Cristo, más se va enamorando de Él. ¿Por qué? Porque entre más conozco de Cristo, ¿sabe qué voy conociendo más de mí? Lo pecador que soy, siervo de Dios. Entre más me acerco a Jesús, más comienzo a entender que soy un pecador que necesito ayuda, siervo de Dios. Y eso debe causar en uno la actitud contraria que uno ve de pronto en algunas personas, que entre más van conociendo de Biblia o de Dios, pues más como que se van, ¿cierto? Van sacando el pecho.
cuando la verdad debía de ser más humildad en nosotros, ¿sí? En esos procesos Dios nos tiene, que entre más conozco de Dios, más me doy cuenta que mi lugar es más abajo y más abajo y más abajo, y que todo es por la ¿qué? Bendita gracia de Dios. Entonces son de esas contradicciones que hay veces tiene la persona, que diciendo, no, aquí está escrito acerca del que me sostiene, del que me da la vida, del que me da el aire que respiro, el que me tiene con familia, debíamos de pasar tiempo con él. Son de esas contradicciones, como lo que pasa en las iglesias de Júpiter. No, pero es que venga, hasta un ejemplo, ¿no es cierto? No, yo digo querer pasar tiempo y eternidad con Dios, pero el tiempo en la iglesia dice, no, yo no voy a la iglesia porque es que esos mensajes en las iglesias cristianas se demoran como 2 horas, 2 horas y media, porque venimos de una religión. ¿Y qué te enseñaron en la religión? ¿Cuánto era la relación en una misa con Dios? ¿Cuánto era supuestamente con Dios en una misa? ¿Cuánto duraba una misa? ¿Cuánto dura una misa normalmente? Como media hora, 40 minutos, ¿cierto? Entonces la persona traía esa mentalidad. Acuérdense de este programa. Algunos van a traer a memoria o de pronto no faltará quien se lo esté viendo todavía. El minuto de Dios, ¿sí? Dios mío, en tus manos nos entregamos este día que ya pasó y la noche que llega, ¿cierto? Y era un minuto ¿para quién? ¿Para el dueño de qué? Del tiempo. Y todo eso fue hallando en nosotros cabida, y comenzamos a ver entonces, como decir, fastidioso, lo que en ocasiones puede ser y debería de ser para nosotros lo más llamativo, siervos de Dios, ¿sí? La vida sobrenatural a través de nosotros debería de ser nuestra forma de vivir natural. ¿Alguien cogió eso? ¿Alguien entendió eso que acabo de decir? La vida sobrenatural de Dios debía de ser en nosotros lo natural. ¿Sí? Decimos, no, tremendo milagro. No, es que nosotros tenemos un Dios que actúa a través del poder que tiene su palabra y que respalda su palabra. Eso nos tendría que llevar a orar, por ejemplo, por los enfermos. Eso nos debería llevar a las buenas nuevas de salvación al que no conoce, porque en esas palabras es que la persona va a hallar libertad, siervos de Dios. El justo por la fe vivirá, vivir por fe, no tener que estar prestando y esclavizado de los préstamos, no. Es hora de soltarse, y Dios sabe a quién le habla. Es hora de soltarse en Él y creerle a Él. Señor, tú dices en tu palabra que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Yo lo viví, mis hermanos. Llegó el momento donde yo le dije a Dios, Señor, no voy a prestar más, tú sabrás qué haces conmigo. Y hasta ahí llegó ese yugo, hermanos, de estar pidiendo prestado, présteme para tal cosa, présteme para tal otra. Hasta ahí llegó eso, hermano, y me determiné a que con lo que llegase, con eso vivía. Y por la gracia de Dios, hoy a muchos de aquí están viviendo esa experiencia donde ya el Señor los utiliza no solamente para que tengan, sino para que compartan. Y por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Atentamente, Pambelé. Gloria a Dios. Algunos no conocen a Pambelé, los muchachos de ahora no saben, no tienen idea. ¿Quién es Pambelé? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? O es la verdad absoluta o es el más grande mentiroso de todos los tiempos, pero por la gracia de Dios nosotros entendemos que lo que Él dijo es verdad. Aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra no pasará. Yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si usted lleva estas palabras a su corazón, usted puede sentirse siempre respaldado, acompañado, protegido, guardado, bendecido por Él, hermanos. Y entender que como Él es real, Él también coloca unas demandas, ¿sí? Él te hace unas exigencias para poderte bendecir. Siempre primero. ¿Qué debo hacer entonces? Y vamos a hacernos un examen. Si de pronto lo que estamos haciendo, por ejemplo, con nuestros hijos, es lo correcto para que este tipo de mensaje no vaya a dañar la imagen de Dios. Porque si hay alguien interesado en este tiempo y en todo tiempo, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Con que Dios les dijo, ¿sí? Mire, él no cambia, el diablo sigue haciendo lo malo. Él no cambia, pero tristemente para lo malo. Eso es como el tipo malvado que dice, vea, yo soy el mismo siempre y saca pecho.
pero está haciendo lo malo. Y eso es motivo de orgullo para él, ¿sí? Cuando no debía de ser así. Pero la gente se ufana en eso. No, vea, conmigo es para las que sean, ¿sí? Pero siempre para lo malo. Entonces, ¿qué gracia tiene eso? Dice el estudio, mis hermanos, que una de las cosas que tenemos que sembrarle a nuestros hijos, pero como lo decía la hermana Ana, yo no puedo dar de lo que no tengo. No puedo. Yo cómo voy a hablarle a alguien de alguien que yo no conozco. Por eso necesito conocerlo a él para poder impartir de él, ¿sí? Yo le tengo que conocer. Y una cosita, de pronto por ahí me dio por hacer una pregunta en estos días. ¿Conoces 2 versículos que te muestren que Jesús es Dios? ¿Conoces 2 versículos siquiera? Porque el problema es que si nosotros no sabemos detrás de quién vamos, de verdad, de quién nos estamos protegiendo o con quién nos estamos protegiendo. Y yo digo, no, para mí Dios, mi Dios Jesucristo. Pero demuéstrame, le habla un familiar a usted y le pregunta, demuéstrame que Él es Dios. Y de pronto nosotros, no, para mí. Y viene siempre esa expresión para mí. Y eso en la Biblia no vale. ¿Sabían ustedes? Porque de ahí es donde nacen los razonamientos, las sectas. Alguien te dijo algún día, mira, para mí, esto quiere decir esto. No, la Biblia se tiene que sustentar. Y tienen que haber pasajes. Y si usted habla con personas de una doctrina torcida, lo primero que le van a decir es para mí. Yo creo que lo que quiere decir ahí es esto. No, usted le dice, no, momentico, porque mire, esto más esto más esto más esto es la verdad absoluta, ¿sí? Le hacía yo el ejemplo y recuerdo que yo evangelizaba de esa manera a alguien alguna vez. Yo le decía, ¿de qué carro es el taxi? ¿De qué color es un taxi, mis hermanos? Bien pueda contesten, ¿de qué color es el taxi? Amarillo. Pero resulta que esa no es la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta te lleva a decir, ese taxi tiene también unos letreros negros, tiene la placa blanca, me parece que la tienen los taxis, tiene las llantas oscuras, tiene el rin plateado. La suma de su palabra es la verdad. Entonces de ahí se pegan las sectas, cogen un pedacito y lo vuelven una doctrina. Entonces por eso nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Estudiar las escrituras para con argumentos bíblicos, no con pensamientos, no con que yo me imagino para mí, sí, lo digo con todo respeto porque Dios habla a través de sueños, pero decirle, no, es que yo me soñé esto. ¿Cuántos están saliendo en estos momentos soñadores, sí, a decir cosas en YouTube, cierto? Y resulta que no les han pasado. No, que vea, por ahí salió antes de la cuestión de las elecciones en Venezuela, así dice el Señor, sí. Y este hombre no va a quedar de presidente. Véalo, ahí está todavía metido. Este hombre se cae en estas próximas elecciones. Hablamos con una señora, con mi esposa en el parque un día, ¿sí? Y ella nos decía, no, esta vez sí, salimos, ya voy para Venezuela porque ya se acabó este yugo, ya me lo dijo mi profeta. Y ahí está. Antes está saliendo más gente. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano. Dios todo lo puede, todo lo sabe. Mis hermanos, pero nosotros nos tenemos que guiar es por la escritura. ¿Qué hago? Debo conocerle, pasar tiempo con él. Juan 17:3. Vamos a pasajes bíblicos, mis hermanos. Se viene una seguidilla de pasajes bíblicos. Juan 17:3. Porque si yo no le conozco, ¿cómo voy a creer? ¿Sí? Si viniera alguien y se le hiciera a su lado y le dijera, préstame 500, préstame unos 5 millones de pesos. Sin usted conocerlo, ¿usted se los prestaría? Primero porque no los tenemos de pronto así como a la mano, ¿cierto? Pero ¿y si los tuviéramos? ¿Usted a un desconocido le prestaría? ¿Cierto que no? ¿Y por qué no le presta? Porque no lo conoce. Y si usted no lo conoce, usted no le puede creer, ¿cierto? Entonces, primero el conocimiento de Dios te va a dar garantía de que andes confiado. Mira, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, miren, en algunas ocasiones yo lo he dicho, ¿cómo tú sabes que en este lugar no te estamos engañando? Porque hay 10,000 lugares donde en este momento la gente está reunida, en diferentes congregaciones. ¿Cómo hacemos para saber que nos están diciendo la verdad? ¿Cómo hacemos para saber eso?
¿Cómo tú puedes decir, yo estoy en una iglesia de sana doctrina? Yo le he dicho a personas que llegan aquí afuera, hay veces en ocasiones, me preguntan, venga, ¿esta iglesia es de sana doctrina? Y yo le digo, sí, señor. Mire, ¿cómo le parece que donde usted vaya y haga esa pregunta, qué cree que le van a decir? No, nosotros no somos de sana doctrina, mi hijo. No, esto aquí, mejor dicho, esto es un embolate. Aquí enredamos al que sea. Eso se lo van a decir a una iglesia normalmente. En todo lugar le van a decir que es sana doctrina. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que no estoy siendo engañado? ¿Alguien aquí puede saber por qué no está siendo engañado? ¿Por qué? Porque tenemos una guianza, el manual que Dios nos dejó. Por esto usted sabe que no está siendo engañado. Pero el problema es que usted no lo chequee o yo no lo chequee y luego estemos escuchando a lo que salga en televisión, a lo que salga en documentales como esos. Van a escuchar niños. ¿Quién sabe a cuántos niños no les han impartido ese tipo de video? ¿Y qué idea comienzan a tener del Dios Todopoderoso que fue capaz de entregar hasta su propio hijo a morir por nosotros? Y resulta que ahí lo muestran en ese video haciendo maldad y así como alegrándose de la maldad, de lo que le pasa a las personas, las desgracias que le pasan a las personas. Míralos cómo suben, míralos cómo sufren. ¡Jo, jo, jo! ¿Y qué hace la gente? Por desconocimiento. La Biblia dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, siervos de Dios. Debemos de conocerle. ¿Pero cómo hago para conocerle? Pasando tiempo con él. Debo pasar tiempo con él. Cuando ores, ora haciéndolo de corazón. Ora haciéndolo con los 5 sentidos. Nosotros transmitimos, pero yo estoy seguro que más de una persona, cuando estamos transmitiendo, solamente prendió el celular al lado y siguió durmiendo. ¿Sí? Yo estoy seguro. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Hay veces, porque lo he dicho, porque acabamos el programa y ahí siguen todavía unos tantos ahí en sintonía. Y uno dice, hola, aló, ¿me escucha? Hola, ¿sí? Y nada, está nadando, ¿sí? Nada por aquí, nada por allá. Quiere decir que se quedó dormidito y se perdió la bendición. Quiere decir que tenemos que disciplinarnos para lo de Dios, siervos de Dios. Hay que sacarle disciplina para lo de Dios. Así como usted manda a su hijo y le exige para el colegio, lo decía la hermana Ana ahora, y en el colegio usted le exige al muchacho que haga las tareas. Mire, esto es más trascendental que las tareas. Es necesario hacer las tareas, es necesario ir al colegio. Pero aquel que no se preocupa porque sus niños sean instruidos, a la hora que venga el problema, no van a tener salida, no van a saber cómo salir. Y entonces ahí corre la persona ¿para dónde? Gota a gota. Ahí corre la persona ¿para dónde? No, vamos a decirle a doña Chimotrufia que me diga qué hizo ella cuando se separó para ver si me dice qué me aconseja en este caso que estoy viviendo en problemas con mi matrimonio. ¿Qué cree que le va a decir doña Chimotrufia? ¿Sí? Pues hermana, vea, esto sí es vida. Ahorita vive la vida loca, vea, ahora no hay problema, me voy para la rumba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así vive la persona sin Dios, no teme de Dios. Siervos de Dios, dice, debemos de conocerlo también, vamos a mirar, debemos de creer en Él, sus promesas son en el sí y en el amén. Vamos a mirar uno nomás, San Juan 14:1, San Juan 14:1, ¿qué dice la escritura en San Juan 14:1? Vámonos a San Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mire, el conocimiento de Dios le va a dar confianza. El conocimiento de Dios te va a dar tranquilidad, ¿sí? El conocerle a Él y creerle a Él, vuelvo y repito, el versículo que lo marca, me parece que está en Romanos, dice, porque si fue capaz de entregar a su propio hijo, ¿qué no te quiere dar? Mi hermano, alguien que esté dispuesto a entregar a su hijo por usted, ¿qué no le quiere dar? Si entregó lo más, el amado del cielo en la cruz murió, dice la canción. El amado del cielo en la cruz murió. El amado del cielo. Los cielos de los cielos, mi amado, lo aman con todo su corazón. Y vino a morir por usted y por mí. Tiene un propósito con su vida y lo lleva a cabo solo si usted se dispone. Solo si usted le entrega su corazón. Para que usted sepa cuál es el propósito que Dios tiene con usted. Porque el no conocer a Dios me lleva a no conocer mi propósito. Y por eso el bus que pase, en ese bus me monto. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Ha pasado el bus de la drogadicción. ¿Y qué pasa con muchos?
como no tienen un propósito claro en esta vida, como no saben para dónde van, entonces se montan en ese bus, venga y lléveme. La promiscuidad. Entonces llegan y se montan en ese bus que es la promiscuidad. Y después ese bus los va llevando hacia el SIDA, hacia un embarazo indeseado y a una degradación. Y por allá dicen, me embolaté. ¿Sí? Y Dios lo que no quiere es que lleguemos a la iglesia golpeados. Dios quisiera que como buenos hijos no tengamos que pasar por circunstancias difíciles. Pero ¿cuál es el suceso? Que nosotros mismos nos las buscamos. ¿Por qué? Apartados de mí, nada podéis hacer. Debemos de confiar en Él, ¿sí? Salmo 91. O sea, este salmo todo te habla acerca de la protección divina, ¿sí? Y Él, cuando creemos, cuando lo tenemos en nuestro corazón, podemos habitar confiadamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Seguí. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, Dios mío, en quien confiaré. Mire, le puede quedar mal su tío, su tía, su papá, su mamá. Yo le voy a quedar mal a usted. Un día le voy a quedar mal. Aquí a más de uno le he podido quedar mal. No voy a decir que levanten la mano porque entonces todo el mundo levanta la mano. Mire, yo les he quedado mal y les voy a quedar mal en muchas cosas. Usted también me va a quedar mal en muchas cosas o me ha quedado mal a mí también. Pero el único que no te va a fallar nunca, te va a fallar aunque no entiendas su forma de obrar, es nuestro Dios. Y dice la Escritura, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Mi espíritu irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? Te daré descanso. Eso que estás buscando en otras cosas, eso que busca la gente allá afuera, en la discoteca, ¿cierto? Es lo que busca la gente en la discoteca, lo que buscan los muchachos en el vicio, lo que buscan las personas en el alcohol, eso que buscan en la promiscuidad, en el homosexualismo, en el lesbianismo, tantas personas en el mundo, simplemente es a Dios, pero lo están buscando donde no lo van a encontrar, porque cada día se van a hundir más y más y más en ese tipo de atadura y el vivir así los va a llevar a la muerte, los va a llevar a una vida apartada donde la familia, donde el fruto de eso, mire, simplemente para que aprenda, miremos, para que veamos el fruto de las drogas, cómo terminan muchos sin familia, aún personas estudiadas, personas presidentes de empresa. Yo conocí, he hablado con los muchachos que uno nota allá en Santa Elena hay veces, y cuando uno comienza a hablar y le abren su corazón, le dicen, yo era gerente de tal empresa. Nosotros vivimos esa situación, ¿se acuerdan? Con una persona en particular, y fue gerente del Banco de Bogotá, si no estoy mal, o un banco, mencionaba él. ¿Dónde terminó? En las calles, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el entendido ve el peligro y se aparta. Si yo sé que el fruto de eso es malo, ¿para qué me voy a meter yo en ese camino? Más bien sigo el verdadero camino, el único camino que me lleva a vivir una vida en abundancia, una vida en esperanza. Debemos de reposar en Él. Estás enseñando desde ya a tus hijos en esto de conocerlo, en esto de creerle, en esto de confiar. ¿Se lo estás enseñando a tus hijos? Es más, no es solamente, ¿se lo estás enseñando con palabras o se lo estás demostrando con tu forma de vivir? ¿Se lo estamos demostrando a nuestros hijos? Cuando viene una circunstancia difícil, lo primero que viene es el alboroto en la casa, el alegato, la discusión, la pelea. ¿Estamos mostrando a Dios ahí? ¿Sí? O estamos mostrándole a nuestros hijos cuando hay una circunstancia económica difícil y lo primero que dice, venga, busquemos quien nos preste plata. ¿Sí? O le estamos diciendo, venga, mijo, venga, vamos a orar y vamos a colocar esto en las manos de Dios y vamos a andar como Dios nos dice que caminemos y verás qué clase de Dios es que yo te hablo. Ese es mi Dios, el que proveerá. Él es nuestro pastor, dice la Escritura, y nada nos faltará. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Es nuestra forma de vivir en ese conocimiento. No es que la persona declame la Biblia y la declama y eso, mejor dicho, barre y trapea cuando ora. ¡Qué oración tan hermosa! Pero su propia situación familiar demuestra que no está viviendo como lo dice, ¿cierto? Como dice conocer de Dios en esa parte. Gloria a Jesús.
Debemos de enseñarle a nuestros hijos a reposar también. Nosotros vivir en el reposo. Salmo 62:5. Vivir en el reposo de Dios. No estar inquietos por qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que se vino el paro camionero. Y entonces empieza la incertidumbre. Y hay gente que ahí mismo corre a comprar mercado y se puso caro todo. Pero venga, que es que vea. Uno no sabe cuándo van a estar esas tiendas cerradas. Hay una cosa que se llama previsión, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? Guiado por Dios, José lo hizo. ¿Qué hizo José? Dios le reveló. Vienen 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de sequía. Y Dios enseña con eso lo que es el ahorro también. Ahí se enseña acerca del ahorro. Pero el ahorro guiado por Dios. Pero el problema es que estemos con la incertidumbre a toda hora y con el pesimismo. Y por eso estemos actuando a la carrera, ¿sí? Sin consultar con Dios. Señor, ¿será que hago o no hago? ¿Será que esto va a pasar, no va a pasar? Señor, ¿qué me guías? Dice el Salmo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Y hay una parte bien especial, ¿sí? No sé si en ese mismo Salmo más abajo, pero dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdese todo lo que Dios ha hecho por usted en otros tiempos. Traiga a memoria todo lo que el Señor ha hecho en otras circunstancias similares o más complicadas aún. Y se va a dar cuenta que tiene motivo para estar descansado, para estar confiado. Él hará, Él es mi pastor, Él es mi Señor. Él quiere para mí lo mejor. O sea que esto que estoy viviendo en este momento, ¿qué tiene? Un propósito. Esto que estás pasando no es más que un propósito. Y simplemente si lo vives como Dios quiere que lo vivas, creyéndole a Él, vas a salir de ahí rápido. Vas a salir de ahí pronto. Pero la persona que no entiende que Dios te tiene o te ha permitido, o tú mismo has buscado una situación complicada, por simplemente no buscarlo, mira, Dios te va a sacar. ¿Sí? Dios te va a sacar. Pero Él quiere que tú estés confiado en Él para poder obrar más rápido. Cuando tú reconoces o yo reconozco, Señor, ya entendí lo que me estás queriendo decir, Señor. ¿Sí? Que no tengo motivo para estar angustiado, Señor. Aprendo a descansar en ti. Porque si no, angustia y angustia y angustia, sale de una, viene otra más complicada y viene otra, hasta que se desarrolle Cristo en nosotros. ¿Y cómo vivía Cristo? ¿Angustiado? ¿Preocupado? Yo le voy a decir, hubo un momento en que Dios lo hizo, en que Jesucristo lo hizo. ¿Y sabe por qué era? Porque era necesario que esa cobertura se comenzara a abrir para poder ejecutar el plan final. Él fue, ¿en dónde? Getsemaní. En Getsemaní es la única parte donde la Biblia dice que Jesús estaba ¿cómo? Estaba angustiado en gran manera. ¿Y qué es el fruto de estar angustiado en gran manera? ¿Qué es el fruto de eso? ¿Qué pasa con Dios? Donde Dios ve angustia, donde Dios ve zozobra, preocupación, ¿Él puede obrar? Lo que quiere decir que Jesucristo se estaba saliendo ahí en ese momento de la cobertura de protección de Dios. Miren un momento donde tenía la protección divina. Dice que cuando él leyó el Salmo 61, si no estoy mal, o Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, para ¿sí? Y dice que apenas declaró eso, dice que lo iban a tirar ¿a dónde? Por un despeñadero. Pero como él tenía protección divina en ese momento, tenía cobertura como tal, dice que pasó en medio de ellos así, relajado. ¿Por qué? Porque nadie lo tocaba por la cobertura que él tenía. Entonces en Getsemaní lo que él hizo fue comenzar a romper con esa cobertura y permitir la angustia en su vida para que la cobertura se hiciera para un lado. Y así poder llevar a cabo la labor que tenía por manifestarse ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Siervos, ¿ustedes notan ahí la grandeza de la obra de Cristo? Él mismo se despojó, él mismo dijo, Señor, ya no puedo tener esa protección divina, porque si sigo con esa protección divina, yo no voy a poder ir a la cruz, porque nadie se me va a arrimar para llevarme a la cruz. Y por eso en ese momento dice que vinieron sus enemigos y de ahí para adelante hicieron lo que quisieron con él. ¿Entendió el mensaje ahí, siervo de Dios? Gloria a Cristo.
Debemos de esperar en Él también, esperar. Salmo 131 del 1 al 3, esperar en Él. Espera confiadamente. Hay que aprender a esperar pacientemente. Esperé en Dios. Vimos en estos días que fui con mi esposa pues a unos chequeos médicos, como la gente en esa fila se alborotaba, un tipo amenazando a una dama con un zapato, pues te doy, y la señora le sacó el tacón, pues yo te doy con esta punta. Y mire, ¿por qué? Porque no aprendemos a esperar en el Señor, ¿sí? Porque si no desarrollamos paciencia, no aprenderemos a esperar confiadamente. Hay gente que espera, pero espera desesperadamente, ¿sí? Hay gente que se desespera esperando, pero hay otros en cambio que confían y que confiadamente esperan, aquellos que se gozan, y dice la Biblia, gózate cuando estés pasando por diversas pruebas, gózate. ¿Y saben por qué? Porque el milagro ya se está llevando a cabo. El milagro no es la respuesta final, siervos de Dios, no se lleve eso a su cabeza. El milagro es que Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Hay gente que no va a ver el milagro, pero sí va a ver el fruto de eso que estaba esperando. Aquel hombre que Dios le dice, mueve esa piedra, empuja esa piedra. Todo el tiempo, y ese hombre todos los días empujando. Y llegó el día donde ese hombre dijo, no más, se cansó de ir a empujar esa piedra todos los días. Y le dijo, no Señor, yo no la pude lanzar por ese abismo para abajo. Y el Señor le dijo, no, es que yo no te mandé a que empujaras la piedra, yo te dije a que la lanzaras para abajo, yo te dije fue que la empujaras. Mira ahora tus brazos, se parecen a los brazos del pastor, mira eso, ¿sí? Mira lo que se ha formado en ti, ese carácter que se ha formado en ti. Y eso es lo que Dios hace en medio de la espera. Cristo está siendo formado en usted y en mí. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduvo en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Usted ha visto el comportamiento de un niño cuando está tomando el biberón de la mamá? ¿Usted no lo ha visto? Mire, y se queda embelesado, ¿sí? Se queda embelesado mirándole los ojos a la mamá. ¿Y qué pasa con la mamá? También, ella también se queda mirándolo ahí y uno no sabe qué es lo que están hablando, pero están hablando. Entre ellos están entendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa paz es la que Dios quiere darte. A ese nivel es que Dios quiere que tengamos de comunión con Él. Gocémonos y deleitémonos en su presencia. Dice la Biblia, yo callaré de amor. Yo callaré de amor. Hay veces Dios está callado. En medio de la circunstancia que estás pasando, Dios no habla, pero te está viendo y se está gozando de ver tu actitud. Gloria a Jesús. Debemos de alabarlo y de adorarlo. Salmo 150. Debemos de alabarlo, ¿sí? Y de adorarlo. Alabad a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de la bocina, alabarle con salterio y arpa. Miren mis hermanos, a Dios le alabamos por lo que Él ha hecho, ¿sí? Usted reconoce todas sus bondades y por eso usted alaba a alguien normalmente. ¿Por qué? Por todas las proezas y por todo lo que ha hecho en favor suyo. En ocasiones nos llevamos el bocado, la cucharita a la boca y ni siquiera reconocemos que es por Dios que ese alimento llega a nuestra casa. Nos levantamos, abrimos los ojos, podemos ver. ¿Qué sentiría? Métase en esta película un segundito. ¿Qué sentiría una persona que se intente parar de su cama y vea que sus piernas no le responden? ¿Qué sentiría por Dios? La angustia más horrible. Que no se pueda mover, la angustia más horrible, pero todos los días nosotros nos levantamos y nos podemos mover y en ocasiones ni siquiera decimos gracias Dios mío por este día, ni siquiera en ocasiones, mis hermanos. Debemos de adorarlo. Salmo 96 versículo 9. Salmo 96 versículo 9 dice la escritura: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, tened delante de Él toda la tierra, ¿sí? Adorarlo por lo que Él es, ¿sí? Santo, 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 mis hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso. El problema es que no lo conozcamos, nos estamos perdiendo la mejor parte de la película.
cuando no lo conocemos, cuando no pasamos tiempo con Él, porque tenemos una tarjeta o tenemos un celular y lo único que sabemos es llamar y colgar. Cuando allí hay cámara, despertador, allí hay calculadora, allí hay todo lo que, hay luz, hay lamparita, hay todo lo que se desplazó, todo lo que antes había. Hasta la venta de los videos estos de películas, ¿no? Que habían antes. Mire, tuvo que cerrar, o muchos han tenido que cerrar por eso. Porque ya la película que usted quiera, simplemente la busca ahí en YouTube. Eso desplazó un poco de cosas, hermano. Eso desplazó en muchos casos hasta el transporte, porque usted ya no necesita irse para un lugar, sino que con una llamada solucionó. Mis hermanos, eso está solucionando todo. Dios te puede solucionar todo, pero el problema es que la gente lo único que sabe es que Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sí? Es lo único que sabe. Gloria a Jesús. Termino, anhelarlo. Salmo 42, versículo 2. Dice la escritura, Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Yo no sé cómo se siente usted cada que viene a la iglesia, pero en nuestro corazón hay alegría de podernos ver juntos otra vez en armonía, mis hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía, siervos de Dios. Piense por un momento, usted va a ser, sus hijos van a ser mayores un día. La alegría, ayer vi, aquí estaba la hermana Ana y el hermano Ricardo, cuando pasó por esa puerta mi tío, ¿no? Pasó Juan vino y la mamá no me lo suelta ahí, ¿sí? Para saludarlo, lo agarró de una. ¿Por qué? Mis hermanos, por la alegría de tener su hijo otra vez cerca, porque ya sabe que tiene otro hogar. Pero ¿qué sucede? Tenerlo cerca trae alegría. Camine, mijo, vamos para la casa, mínimo de ahí se fueron a pegarle, pues, ¿sí? Con todo. Pero es por la alegría que causa tener el hijo otra vez cerca. Y eso es lo que Dios anhela, que estemos juntos con Él. Y por último, buscar su misericordia. Habacuc 3:2. Algo que jamás debemos de cortar. Y la Biblia lo dice, que atemos la misericordia a nuestro cuello. Atemos, mis hermanos, esa misericordia a nuestro cuello. ¿Por qué? Porque el tener misericordia de otros hará que Dios también a nosotros nos trate con misericordia. Porque juicio sin misericordia, dice la Biblia, se hará al que hace juicio sin misericordia. ¿Sí? Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia, siervos de Dios. Yo le invito, por favor, colóquese sobre sus pies. Damos gloria a Dios, porque este tipo de palabras, siervos de Dios, aunque pronto no es una predicación de esas que la gente se emocione, que la gente grite, que la gente se levante, como uno ve en ocasiones, cierto, predicaciones de esa índole, pero es el conocimiento de Dios. Y estas palabras son las que revelan a Cristo, lo que está escrito en la Biblia acerca de Él. Y se alegra mi corazón de poder ser instrumento para que tú cada día conozcas más de Él. Ahora está en ti el poner estas palabras por práctica. ¿Para qué? Para que veas el fruto de ese esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo, para que vivas una vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Oramos para despedir, siervos de Dios. Señor del cielo, Señor de la tierra, Señor Dios todopoderoso, eterno y sublime es tu nombre, Señor. Doy gracias por este tiempo, doy gracias por tu amor, por tu misericordia en este lugar. Doy gracias por darnos el privilegio de sentarnos, Señor bendito, a recibir de ese alimento tuyo, Señor. Yo te pido para que se atesore tu palabra, para que cuando vengan circunstancias en las cuales estos pasajes bíblicos, Señor, se hagan rema, se hagan carne en nuestras vidas, Señor bendito, y podamos manifestarte a ti y podamos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Yo bendigo esta congregación, Señor, bendigo a mis hermanos, que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. En el nombre de Jesús, que la paz de Dios sea, siervos de Dios, sobre sus vidas, hogares y familias. Cristo vuelve pronto. Maranata. Dios les bendiga, siervos de Dios.